Bueno, muchas gracias, alcalde, por las palabras. Gracias, Ceci, por la invitación. Y gracias a ustedes que encabezan estos comités, que pues le echan las ganas y el ánimo para que esto salga bien, para que no pase algo como esto. Ajá. Creo que festejamos, Santiago lo mencionó hace un momento, ¿no? El pasado, ¿no? Sí, sí festejamos un pasado. Yo creo que sí festejamos un pasado, pero ojo, porque cuando empezamos a festejar pasado con añoranza, empezamos a evocar los tiempos dorados. Y entonces podemos empezar a caer en esta nostalgia, ¿no? Y en estas frases que seguramente han escuchado, que es que en los tiempos de Maquillo estas cosas no pasaban, ¿no? Es que con don Luis las cosas eran muy diferentes. Es que con tu papá, no, jamás hubiera pasado esto. Bueno, ya se murieron todos. Ajá, ya se murieron. Estamos en el siglo XXI y estamos los que somos. Ajá. Entonces, ojo, si vamos a evocar el pasado, no lo hagamos como con esta nostalgia de lo que fuimos, ¿no? El presente, bueno, Santiago mencionaba, hay de qué sentirse orgulloso, pero afuera, ¿cómo nos ven? Somos minoría. Eso es un hecho. Ajá. Entonces nos queda, sí, estamos orgullosos, estamos trabajando, pero somos minoría. Las efemérides, ¿no? Las grandes fechas. Si vamos a reducir nuestros 80 años a un listado de fechas importantes, va a parecer examen del consejo, ¿no? Ajá, ajá, bueno, no puede ser solo eso. Ajá, yo no lo hice, ¿eh? Yo no lo hice. No puede ser solo eso. No podemos empezar a tener un listado de grandes. ¿No? O sea, ¿en qué año nació? Está bien saberlo. Ajá. Es importante saberlo. Pero no podemos reducir una fiesta a esto. Ajá. Y los grandes nombres, ¿no? Otro pasado dorado. Ojo, instituciones con gran pasado, ajá, o aprovechan ese pasado como impulso o ese pasado se convierte en lápida y pesa como lápida. Y al final, qué ironía tener una gran historia que diga, aquí, aquí murió Acción Nacional. Ajá, qué ironía. Qué ironía tener 80 años de orgullo, ajá, de logros, de acciones, ¿no? De capacidad de construir futuro para que eso acabe siendo una lápida. Entonces, ojo con estas visiones que nos pueden, vaya, que son atractivas, ¿no? Por cuanto tienen de importancia, pero que se quedan viendo hacia atrás. Yo voy a hacer un repaso por 3 aspectos que considero que hay que considerar respecto del pasado, porque fueron las que hicieron futuro. Ajá. Es decir, el PAN tiene grandes episodios de su pasado porque fue capaz de, en primer lugar, tener claridad del presente. Los grandes momentos de la historia del PAN fueron porque los panistas que estaban al frente tenían claridad del presente, sabían a qué le respondían. Por eso podían construir hacia adelante, porque sabían dónde estaban parados. Y el primero de ellos fue Gómez Morín. Gómez Morín es uno de los panistas que tuvo mayor claridad del tiempo en el que vivía y lo que le tocaba hacer en ese momento. Ajá. Gómez Morín se da cuenta del entorno en el que se está desarrollando la vida pública, ¿no? Y desde 10 años antes de fundar el PAN, ajá, es decir, cuando trabajaba para el presidente, ajá, se da cuenta que lo que el país necesita son instituciones. Y dice, ok, las personas son importantes, pero basta de caudillos. Y ustedes lo saben, no acompaña a Vasconcelos en su campaña presidencial, porque le dice, no seas otro caudillo. ¿Y qué le pasó a Vasconcelos? Acabó siendo otro caudillo sacrificado, ajá, en nombre del poder presidencial. Gómez Morín escribe que para solucionar el mayor de los males de México, que él dice que es la improvisación, ajá, dice que hasta los temblores son improvisados en México. Ajá. Necesitamos técnica. Así lo dice, así lo escribió en 1915. Ajá. 1915 es el libro, ¿no? Que se escribe en 1928, pero es la generación de 1915. Que para eso es la técnica. La técnica que es lo que hoy el gobierno no tiene. O sea, desde 1928 diagnosticó que ese problema, ¿no?, iba a ser problema y sigue siendo problema. Ajá. Cuando nos damos cuenta de que donde se iba a hacer un aeropuerto hay un cerro, ¿qué es? Falta de técnica, es improvisación, es capricho. Ajá. ¿Ya vieron la serie de Chernobyl? ¿No? Chernobyl.
la serie de Chernobyl. Bueno, si la pueden ver, de HBO, véanla, porque es lo que pasa cuando el capricho político supera la técnica. El accidente de Chernobyl se da por favores políticos y porque políticos se cubrieron las espaldas frente a algo eminente que iba a ocurrir y que dejaron que ocurriera, la catástrofe nuclear que ocurrió, por política. Es maravilloso cómo te presentan la lucha de la técnica contra la política. Se las recomiendo. Bueno, Gómez Morín dice, ¿para qué es la política? Para solucionar el dolor evitable. Eso sigue siendo vigente hoy. Y tan sigue siendo vigente que creo yo en estos temas de agenda que nos tienen que congregar en torno al futuro, tenemos que seguir manteniendo ese dolor evitable como bandera. Y yo lo he dicho en varios cursos, lo voy a repetir acá. Hay 3 cosas que generan dolor evitable como ningunas otras. La seguridad, la salud y la economía. Porque qué cosa más dolorosa, ¿no?, es el que un padre de familia reciba una llamada a las 4 de la mañana diciéndole que su hijo está secuestrado. No hay dolor peor que eso, ¿no? Si el PAN no está ahí, si el Estado no está ahí, que es donde la gente lo necesita, porque ahí no puede hacer nada, el Estado fracasa, el partido fracasa. La salud, porque qué ironía que se te muere un pariente esperando una medicina o una cama afuera de un hospital. Y el empleo, porque qué frustrante, qué horror no tener que llevar a tu mesa la mañana siguiente. Ahí está el mayor de los dolores de los mexicanos, en esos temas. Y bueno, Gómez Morín con todo este bagaje funda el partido, Gómez Morín y otros, ¿verdad? Y en 1946 presenta una plataforma de diputados, ¿no?, donde están los temas de la agenda, que hasta hoy, ¿no?, siguen funcionando, ¿no? Ahí está el tema del voto de la mujer, ahí está el tema de la reforma del Estado para tener democracia, de las instituciones que hicieran posible la democracia, ahí está. Gómez Morín sabe y su generación saben ver el presente, saben entender dónde están parados y por eso siguen siendo vigentes. Por eso lo leemos y nos parece algo actual, algo que responde a la realidad, porque vio a futuro, pero entendiendo su presente. Los siguientes 2, obviamente reduzco la lista, pero para mí estos son los momentos culmen o cima del pensamiento del PAN, son Chris Rive y Efraín González Morfín, que en una época de cerrazón apuestan al diálogo. Entablan diálogo, se sientan, se cartean con el gobierno, empiezan a entender que la democracia no puede ser yo te doy la espalda porque te considero ilegítimo. Me tengo que sentar contigo a hablar. ¿Por qué? Porque la materia prima de la política es la palabra. Donde no hay palabra, no hay política. No hay capacidad de ponernos de acuerdo. Se construye en esa época una alternativa maravillosa que se llama solidarismo, que si ustedes leen, sigue siendo vigente, y que era la respuesta ideológica del partido a los 2 polos en los que vivía el mundo, que era el liberalismo y el comunismo. Bueno, la tercera vía, que después se puso muy famosa, para nosotros se llamó solidarismo y llegó como 30 años antes de que Giddens escribiera la tercera vía. Hay una capacidad de nuevo de entender el presente y de proyectar hacia el futuro, de dar ideas. Por eso estos libros nos siguen acompañando, insisto, porque son vigentes, porque tienen la capacidad de respondernos todavía hoy, ¿no? Y una apuesta muy fuerte por la juventud, ¿no? El resultado de la campaña presidencial de González Morfín tiene gran auge en la juventud e irónicamente Efraín renuncia al PAN. Efraín se va. Hay un lío, ¿no?, en los 70, no podemos tener candidato y decimos, es que antes esas cosas no pasaban, ¿no? Claro que pasaban. No era que todos fueran angelitos y hermanitos y cantaran juntos. No, también era política. Es humano no ponerse de acuerdo, ¿eh? También la política fracasa a veces, hasta en quienes mejor la practican, ¿no? Entonces, ojo, no se acaba el mundo, ¿eh? No se acaba el mundo. Y bueno, el siguiente gran momento se da en los años 90, 80, 90, con Luis H. Álvarez y Maquillo, ¿no?, que son capaces de entender
que después de la elección del 88 es el momento en el que el PAN va a poder de verdad construir la transición y lo llevan hasta el final. Literal, se les va la vida en eso. Se habla de la victoria cultural, el PAN tiene una gran apertura. Fíjense que estos tres momentos coinciden también con la apertura del partido. El partido cerca de los jóvenes, el partido cerca de la sociedad civil, el partido cerca de los empresarios. ¿Por qué la primera generación de gobernadores panistas todos vienen del empresariado? Por esa apertura. ¿Y qué bien nos hizo esa apertura? Nos dio la primera generación de gobernadores. Es maravilloso. Abrirse es bueno. Procesar cómo nos abrimos es el reto, pero abrirse acaba siendo bueno, ¿no? Se construye esta transición con la sociedad, acompañados de la sociedad, acompañados del empresariado, acompañados de jóvenes, ¿no? Y ganamos la presidencia. No por azar, no porque nos vieron bonito, porque sabíamos de lo que hablábamos, porque había capacidad de ver lo que seguía. Si cuando se insiste en crear un INE, en sacar de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones, no es por capricho, es por la capacidad de, en el mejor legado gómez moriniano, construir instituciones para tener una democracia donde votar es solamente una parte. Cuando nosotros mismos reducimos nuestra democracia interna a votar y ya, caemos en lo que quisiera o en lo que pasó tanto tiempo, que votabas, qué bueno que usted votó, ¿no? Pues siempre ganaban los mismos. Cuando una elección tiene anticipado su resultado, y no importa el esfuerzo de la oposición, está fracasando la democracia, no está funcionando bien. Bueno, claridad de presente, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Algo que comentar? ¿Nada? ¿Seguimos? Sigamos. Bueno. Segundo, democracia. El gran legado del PAN a México se llama democracia. El gran peligro que hoy corre México es que se pierda nuestro legado. Vean lo que hace la 4T. No está destruyendo la democracia con un bat. La está destruyendo con un bisturí. La está desangrando ahí donde sabe que se debilita. Así lo hacen los populismos. No es un golpe militar, no es un asalto al poder, es un desangramiento del sistema democrático. Con bisturí, cortes precisos para que la democracia se vaya desangrando. No hoy ni mañana, toma tiempo, ellos lo saben. Es de manual, lo tienen en su manual. Yo sé que tienen un manual ellos, porque es calcado, el proceso es calcado. Lo que están destruyendo es nuestro legado. Y nosotros sabemos, porque conocemos esta historia, cuánto cuesta construir una democracia. Lo complejo que es cuidar una democracia. En estos 80 años, y de cara a lo que viene, el PAN tiene que ser el guardián de la democracia en México. Y para eso tiene que tener internamente una democracia ejemplar. ¿Cómo le vamos a enseñar democracia a México si nuestra democracia es defectuosa? ¿Cómo le vamos a enseñar a México el valor cívico, ¿no? de la participación política si nuestra participación política no es arrojada, no es en defensa de esto? Nadie va a defender esto. A muy pocos les importa. A Morena le vale. Al PRI se va a plegar a quien vaya bien, a quien le vaya bien. Si el PAN no hace esto, no lo hace nadie en México. A los empresarios no les da, a la academia no le da, a los pensadores no les da, a los intelectuales no les da. Si el PAN no lo hace, se nos va. Y esto es nuestro legado. Si perdemos nuestro legado, ¿qué somos? ¿Qué somos? Es nuestra herencia. Es la herencia que recibimos. Nos toca cuidarla. Y nos toca cuidarla como creo que ya poco sabemos cuidar, que es en la calle también. También nos toca estar en la calle, ¿no? Instituciones, ahí están las instituciones que hacen posible esta democracia, que generan contrapesos, que evitan que el poder se concentre. Bueno, en todas esas estuvo presente en su creación, en su diseño, en su conceptualización, en la sensibilización para hacerle entender a la sociedad lo importantes que son. En todas estuvo presente el PAN. Esto es nuestro legado. En todas esas que están ahí y en otras estuvo presente el PAN. Luego, libertades.
Ajá. Aquí hay un debate que si somos Partido de las Libertades, o sea, sí lo somos, porque las defendemos. Ajá. Defendemos la libertad de participación política. Nuestra lucha porque hubiera un padrón, porque los votos contaran, porque el acceso a los recursos fuera parejo, porque el acceso a los medios fuera parejo, es para garantizar la libertad de participación política. Ajá. La libertad de educación, ajá, que cada quien pueda educar a sus hijos en lo que quiera. Ajá. De opinión, que cada quien pueda decir lo que le parezca. Ajá. Y de empresa, que haya iniciativa, que el que quiere invertir pueda, que el Estado facilite, que sea facilitador. Esto también es legado nuestro. Ajá. Las libertades. Ajá. Cuando empezamos a restringir libertades, cuando empezamos a decidir quién tiene derecho a qué, ajá, estamos cayendo en autoritarismos pequeñitos. Y muchos autoritarismos pequeñitos hacen un gran autoritarismo. Entonces, ojo, cuando empezamos a decir, estos sí tienen derecho y estos no. Ajá. Porque los derechos son parte de la igualdad, ¿no? Y son iguales para todos. Ajá. Sobre el tema de los matrimonios les voy a comentar algo que me gusta mucho. El otro día tenía un debate, una plática con una amiga y le decía es que matrimonio es una palabra de la iglesia, ¿no? Solo pueden unir, ¿no? Yo le decía, ¿y tu acta de matrimonio qué dice? No, pues acta de matrimonio. ¿Y quién la expide? El Estado, ¿no? Entonces, ¿de quién es la palabra? Es una buena pregunta. Digo, solo para el debate. Bueno, cerramos paréntesis. Siguiente. Victoria cultural. Ajá. La cultura política democrática. El reto que tenemos hacia el futuro en construir cultura política es vastísimo. Ajá. Un dato. Ahí por el año 2000, ¿qué fue? 2015, ajá, el 38% de los mexicanos no sabían para qué servía el Congreso. Y el 42% no sabía para qué servían los partidos. ¿Qué nos dice eso? Que la cultura política del mexicano promedio es muy baja. ¿Qué es lo riesgoso de que la gente no sepa para qué sirva el Congreso? Que un día alguien llegue y diga, vamos a disolver el Congreso. Y 38% diga, pues si solo van a cobrarse y a dormir, ¿no? Entonces, ojo, cuando construimos cultura política, cuando nos volvemos escuela de ciudadanos, ajá, le damos raíces a la democracia, hacemos que se socialicen los valores de la democracia, la participación, ajá, la vinculación, el voto, ¿no? La vida cívica, la participación en la vida pública a través de organizaciones, a través de las propias comunidades, trabajando en conjunto por sus intereses. Hubo un presidente chileno, ajá, Eduardo Frei, ajá, asesorado por un jesuita llamado Roger Beckemans, ajá, que hablaba que la pobreza se mide en dos niveles, pobreza material, ajá, y pobreza de participación. Si tú solo combates la pobreza material y no la de participación, ocurre este asistencialismo. Ajá. Tienes que promover la participación política, la cultura política, la democracia plena. Es decir, no la democracia, insisto, en la que solo el votar importa, porque sabemos, la democracia se construye de manera cotidiana. Ajá. El voto y la ciudadanía, la gran diferencia entre ciudadanos y habitantes, ¿no? El habitante es el que mira de su casa, de la puerta de su casa para adentro, y el ciudadano el que mira de la puerta de su casa para afuera. Como dato también, en México 94% de la población no participa en ninguna organización, en ninguna, ni en las de la escuela, ni en las de vecinos. 94% ajá, no tienen la iniciativa ni el estímulo para organizarse en torno a lo que les interesa. Ajá. Eso para la democracia es terrible. La gran fortaleza de la democracia estadounidense tiene que ver, no exclusivamente, pero tiene que ver con la capacidad de la gente de organizarse, ella sola. No es, estamos esperando a que el gobierno nos... No, yo me reúno, me organizo y trabajo por lo que me interesa. Ajá. Bueno, y con esto ya vamos, no, todavía no vamos terminando. El centro político. Ajá. Este es el tercer, y ya mirando hacia adelante. El PAN tiene hoy el gran reto de reconstruir el centro político de este país. El centro político de las democracias del mundo se está derrumbando. Por eso ganan los extremos. Ajá. Por eso las opciones extremas ganan, porque el centro político se está vaciando. Ajá. Cuando se vacía el centro político, ajá,
Entonces creemos, ¿no?, que a un caudillo hay que combatirlo con otro caudillo. Y entonces es que el presidente no está a la altura de Andrés Manuel. Es que no queremos un caudillo contra un caudillo. Ajá. Queremos otra forma de ejercer el poder. Esto requiere mucha imaginación. Ajá. Si algo requieren los siguientes 80 años es imaginación. Cómo reconstruimos este centro político y evitamos caer en la tentación de irnos a los extremos. ¿Por qué? Porque en los extremos perdemos. En los extremos nos van a ganar siempre. Ajá. Porque ellos nacieron ahí. Nosotros nacimos en el centro político. Hemos construido un centro político donde caben mayorías y minorías, donde se rige por la igualdad, donde se apuesta por la representatividad y donde quien es oposición puede ser gobierno. En el centro político caben incluso los que creen que la democracia es mala. Ajá, hasta esos caben. Ajá. El centro político es la gran apuesta que debe tener Acción Nacional para los siguientes 80 años. Y si me apuran, para los siguientes 3. Ajá. Porque insisto, y les pongo un ejemplo. ¿Quién juega fútbol? Tú sí, yo no. Ajá, bueno. Quienes crecimos jugando fútbol en los bellos campos del CUM, ajá, y un día dijimos, pues vamos a jugar contra los de Iztapalapa, ¿no? Y de repente ibas a los llanos de Iztapalapa y te rompían las piernas, a patadas. ¿Por qué? Porque aprendiste a jugar de otro modo, con otras reglas, bajo otros códigos, con cierta ética. Si renegamos del lugar que tenemos naturalmente, nos van a tronar. No vamos a ganar. Vamos a salir heridos. Vamos a salir divididos. Ajá. Nos vamos a atomizar. Ajá. Hay que entender que este centro es lo nuestro. Ajá. No los extremos. No somos un partido de extremo. No somos extrema derecha. No somos extrema izquierda. Somos en todo caso extremo centro. Ajá. Y ahí hay que apostarle. Ajá. El centro político pasa también por la recuperación del municipalismo. Y ahí está Julio, lo que querías que dijera, Marco. Ajá. Pasa por acá. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí se está depositando la confianza ciudadana en el partido. Ajá. Ahí es donde nos están volteando a ver. En esa política de cercanía que le sale también al PAN. Ajá. En esa administración pública municipal que le sale también al PAN. Con todo eso, a todo eso hay que ponerle de la mano a los comités. Ajá. El PAN tiene que recobrar un vigor municipal como lo tuvo en su primera época, porque ahí sí hay un ejemplo claro. Ajá. Devolverle el vigor, la vida, el ánimo, las actividades, que la gente que pasa por un comité del PAN diga qué está pasando allá adentro. No clases de tejido, ¿eh? Ajá. No internet gratis. Vida pública, vida política. Ajá. Los comités municipales tienen que volver a ser los espacios de donde irradie, ajá, la fuerza del PAN. Ajá. Luego, sociedad civil, lo mencionaba Santiago también, esto es clave. Ajá. Hay que educar de nuevo a la ciudadanía en la construcción de sociedad civil, hay que acercarnos a la sociedad civil, hay que entender que la sociedad civil está desarrollando hoy un conocimiento tan específico. La sociedad civil, cada organización solo se ocupa de una cosa, son monotemáticas. Ajá. Pero al ser monotemáticas, desarrollan un conocimiento muy profundo de una cosa. Conocimiento, por cierto, que el PAN no va a desarrollar nunca, porque no le toca. Ajá. Entonces, ¿cómo volvemos a vertebrar a esta sociedad que tiene mucho que aportar para que sea aliada nuestra? Ya no es, vamos a hacer la columna vertebral y que la sociedad civil sean nuestras vertebritas. ¿Cómo articulamos ser nosotros también una vértebra en esa columna? O les pongo el ejemplo, si lo usan, me citan porque estoy haciendo un libro de eso. ¿Cuál es el gran éxito ¿conocen Airbnb? Uber. ¿Cuál es el gran éxito de Uber? El gran éxito es que todo eso que está atomizado lo organizan y lo ponen en un solo lugar. Todos los dueños de casas que querían rentar casa encontraron en un solo lugar, ¿no? Como sin siquiera conocerse, no se tienen que conocer, no. Esa forma de solucionar el reto de la atomización aplica aquí también. ¿Cómo vamos a solucionar una sociedad civil atomizada, hiperespecializada, ¿no?, que tiene poco contacto entre sí, ajá, en torno a algo? Ajá, eso se llama Uber. ¿Cuál va a ser el Uber del PAN? ¿Cómo vamos a hacer nuestro Uber?
¿Cómo vamos a hacer esta plataforma o lo que sea que vayamos a hacer? Está bien tener comisiones especializadas en ciertos temas, pero no nos va a dar la vida para poder abarcarlas todas. ¿Cómo le hacemos? Es un reto de imaginación. Acuérdense, el siglo XXI exige mucha imaginación. Bueno, lo vertical y lo horizontal. Uber es el modelo horizontal. Si seguimos apostando a modelos verticales, es decir, que el presidente venga a resolverlo, ¿no? Si seguimos apostando al modelo vertical, ¿no?, vamos a seguir anclados en el siglo XX. El siglo XXI es el modelo, es el tiempo de la horizontalidad. Este libro se lo recomiendo mucho, ¿no? Lo explica muy bien, ¿no? Y ahí está el municipalismo, y ahí está la cercanía, y ahí está la participación ciudadana, y así se transforma el poder. El fin del poder que menciona Naim no es que el poder se acabe, es que el poder se transformó tanto que ya ni el Papa tiene la última palabra en ciertas cosas que antes la tenía. Si yo a mi hijo le digo, tienes que hacer esto, como a mí me decía mi papá, porque lo digo yo, mi hijo se me queda viendo y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Por qué? Porque ya cambió el modelo de entender la autoridad. Ya cambió la forma en la que nos relacionamos con la autoridad. Hay que entender, nos afecta a nosotros por principio sin duda, porque nosotros, ¿qué buscamos? Pues poder, ¿no? Ganar, transformar, esto nos toca directamente. Hay que entenderlo. Con esto podemos entender en qué momento estamos parados. ¿En qué momento de nuestro tiempo estamos parados? Esa claridad que se tuvo antes se tiene que volver a tener, porque sí estamos frente a un autoritarismo, pero ¿cómo se engloba todo eso? ¿Cuál es la respuesta a eso? Más allá de ser reactivos, porque creo que ahorita el problema que tenemos es que solo somos reactivos. Nos cuesta mucho entender el mapa completo porque estamos inmersos en él. Es normal. Entonces hay que entender que este centro político tiene que ser la apuesta del PAN para el siglo XXI, o bueno, al menos eso creo yo. Luego, el PAN del siglo XXI, construir el futuro desde el humanismo. También lo decía Santiago. Tenemos los valores para hacerlo. Lo hemos hecho. Nuestro sistema de valores, nuestros pilares humanistas son tan vigentes como fueron ayer, hoy. Solo que hay que entender que como el mundo cambió, tenemos que reinterpretarlo en clave humanista. Tenemos que volver a leer la realidad desde nuestros principios y a partir de ahí construir soluciones. No es claudicar, hay que esconder los valores. Los valores del humanismo responden a los retos del siglo XXI de la siguiente forma. La dignidad de la persona, la eminente dignidad de la persona humana. ¿Por qué responde al siglo XXI? Cuando ustedes hablan de protección de datos personales, ¿de qué hablan? De dignidad de la persona. Soy dueño de mi información. Tengo derecho a que se me consulte si se va a usar o no. Autorizar. Eso, ahí está la dignidad de la persona. Cuando apoyamos temas como el feminismo, ¿qué estamos haciendo? Dignificando a las personas. Cuando volteamos a ver a las minorías, ¿no?, y buscamos representarlas, ¿qué estamos haciendo? Dignificando a las personas. Cuando, ahí sí lo voy a decir, el PAN no puede salir a decir, no aprobamos la Guardia Nacional para que cuide migrantes. No podemos caer en ese discurso. Este tema de la migración va a cambiar la realidad de México muy pronto, en unos 10 o 15 años. Y va a cambiar de tal manera que si no entendemos que la migración no es un problema, hay que sacarnos de la cabeza que un ser humano es un problema. Un migrante no es un problema. Quien resuelve bien la migración hace de la migración una virtud. Canadá es un país con un sistema de migración que aprovecha todas las diferencias y las potencia. Alemania resolvió el problema de la migración. ¿Cómo? Pues dijo, a ver, yo necesito mano de obra joven porque mi pirámide poblacional envejece. Pásenle. Les enseñamos alemán, les damos un oficio, pásenle, 800,000 en 2 semanas, lléguenle. ¿Qué vamos a hacer aquí con eso? ¿Cómo vamos a procesar de manera exitosa esto? Es un gran reto, con dignidad, dignificando a las personas, entendiendo que el que viene no viene porque quiere, ¿no? ¿De qué realidad tan horrible huyes cuando te atreves a caminar 5,000 kilómetros para llegar a una frontera cerrada? Son personas.
son personas. Luego, subsidiariedad. Los retos del siglo XXI se solucionan sobre todo con subsidiariedad, que es el gran valor que hemos dejado de lado. Y les pongo el ejemplo del temblor que me encanta. Me encanta porque es la prueba más clara de cómo funciona la subsidiariedad. Tembló en la Ciudad de México y la gente salió a la calle a cargar, a empujar, a ayudar, a todo, a lo que podía hacer. Y fue tal la euforia de esta participación en la calle que a los 2 días del temblor empezaron a poner tweets de ya no necesitamos al gobierno, nos podemos organizar solos, los partidos ya no sirven, nos bastamos los ciudadanos. Solo que no, toda esa sociedad no salvó una vida. Las vidas las salvó un perrito que se acaba de retirar, por cierto. ¿Cómo se llamaba? Frida. ¿De quién es Frida? Del gobierno. ¿Y qué dice la subsidiariedad? Tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahí está. No estamos peleándonos, somos complementarios. El siglo XXI se resuelve con subsidiariedad. ¿Qué es el tema del feminismo sino un acto de subsidiariedad? Un grupo que quedó relegado, hay que emparejarlo. Eso es subsidiariedad. Ahí están nuestros valores. Ahí está lo que defendemos y en lo que creemos. Entendamos el siglo XXI y leámoslo en clave humanista. ¿Cuál es el gran fracaso de las democracias occidentales, de las democracias? La lucha contra la desigualdad. Esto que aprendimos después de la crisis del 2008, ¿no? Que el 1% tiene más que el 99%. Bueno, también eso se soluciona aplicando de manera atinada la subsidiariedad, no repartiendo dineros, eso no es. El PAN tiene que volverle a enseñar a México, o más bien tiene que demostrarle a México que eso que tenemos enfrente no se llama democracia. Eso que esta gente está practicando no se llama democracia, o en todo caso se llama democracia autoritaria. Y es un modelo, si les interesa, hay un libro que se llama Del fascismo al populismo, de Federico Finkelstein, editado por Taurus, que salió este año. Ahí explica perfectamente en qué consiste este nuevo modelo de democracia autoritaria. Y está funcionando. Y es la vía por la que llega Trump, y es la vía por la que llega Salvini en Italia, y es la vía por la que llega Orbán en Hungría, es la vía por la que llega López Obrador. Está funcionando. Es un modelo, es una escuela. Hace unas semanas, Steve Bannon, el asesor de Trump, daba una entrevista y decía abiertamente, somos un movimiento populista que queremos transformar las democracias. Lo quieren hacer, están organizados, tienen dinero y lo impulsan. Y les está saliendo en varios lados. Luego, solidaridad. Este ejemplo también me encanta. ¿Se acuerdan de este? De la masacre en París. Es un periódico, ¿no? Satírico, ¿no? Durísimo, es de muy mal gusto. Vaya, lo digo abiertamente, publica dibujos de Mahoma teniendo relaciones con el Papa, ¿no? O sea, de mal gusto. Pero bueno, hay libertad de expresión, ¿no? Hay libertad de expresión. Un día unos tres musulmanes entran a la redacción de este periódico y acribillan a 16 personas. Y al día siguiente Europa entera sale a marchar defendiendo la libertad de expresión. Está muy bien, las libertades se defienden. Pero, ojo, desde el enfoque liberal, no, usted puede publicar y escribir lo que quiera. ¿Qué nos dice el humanismo? Que yo tengo que ser solidario. En este caso, ¿con quién? Bueno, yo estoy, lo que hace este periódico es insultar. Insultar a un grupo poblacional que por sus condiciones es inferior, ¿no?, que el europeo promedio. Es decir, uno no sabe si alguno de esos que acribilló, ¿no?, creció en una aldea que un día alguien bombardeó, o creció en una aldea donde tomar agua mata. ¿Qué dice el humanismo? Sí, libertad, pero yo tengo que ser solidario con mi prójimo, con mi igual, con la gente. Entonces, sacrifico un poco de mi libertad por respetar a aquellas personas, ¿no?, que piensan distinto, ¿no? Y no es un sacrificio, lo haces de buena gana. Así se resuelve, así se convive en sociedades multiculturales, como la que cada vez va a ser más México. Vuelvo,
estos valores nuestros solucionan los retos del siglo XXI. Pero hay que aprender a leer el siglo XXI bajo esta clave. ¿Cómo? Entendiendo de qué se trata el siglo XXI y viendo cómo aplicamos estos valores nuestros. Este es un reto para los próximos años del PAN. ¿Cómo vamos a resolver los retos de nuestro tiempo en esta clave? Porque si queremos que copiar los modelos que siguieron otros, ¿no? ¿Cuál fue el gran fracaso de la transición? Que no desmontamos el articulado autoritario. Yo digo, era como un laberinto, ¿no? El PRI, para construir este país en 80 años construyó un laberinto, como ese donde corren los hámsters en los laboratorios, ¿no? Y entonces cuando nosotros llegamos dijimos, el laberinto, oigan, podemos resolver el laberinto. Sí, pero esa pared, y si le hacemos, no hay que tumbarlo porque el laberinto es el país. Y si en vez de hacerle un hoyo, y si en vez de seguir por ahí, le hacemos un túnel a la pared para llegar más rápido, no, podemos resolver el laberinto, ¿no? Y ahí lleva el PRI atrás de nosotros, ¿no? Oye, PRI, por acá. Y ahí va. Sí, por allá, PAN, dale. El PRI ya sabía que eso no llevaba a nada, pero no sé, dale. Oye, no llegó a nada. No, vamos de retache. Había que reacomodar ese laberinto y no lo hicimos. Calcamos los modelos, le cambiamos algunas cosas, pero no lo desarticulamos. Por eso el tema de los sindicatos, por eso todos esos problemas que no se resolvieron. Bueno, y bien común, ¿no? Entender que todos estos elementos, la comunidad, lo diferente, la política, el acuerdo, son bienes comunes. Son bienes comunes que los panistas construimos para México. Con esto ya terminamos. Yo les quiero animar de verdad a que estos 80 años que festejamos, los festejemos con la imaginación para empezar a pensar estas cosas, para empezar a pensar nuestro tiempo, desde nuestra tradición, sin duda, porque es una rica tradición, pero no anclados a un pasado mítico, porque toda imagen de pasado perfecto es mítica, no es real, es falsa. Pensemos nuestro tiempo, nuestra realidad, nuestro entorno, desde esto que es nuestro legado. Salgamos a defender ese legado con la ya conocida frase, el orgullo de ser panistas. El orgullo de que esto lo construimos nosotros cuando nadie creía en esto. ¿Qué es lo siguiente en lo que vamos a creer que hoy no cree nadie? Respondámonos a esa pregunta. Yo les agradezco mucho su atención y me falta para terminar, el futuro queda hacia adelante. Muchas gracias.